conozco. La primera parada que haremos se da en una ciudad que se llama Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca. Yo nunca he estado allí, a 25 kilómetros de Portugal. Allí vamos a celebrar bautismo de gente nueva completamente. Después nos iremos a Madrid a bautizar también a gente nueva que se ha convertido en este confinamiento. Vamos a estar allí sábado, domingo y lunes. Después bajaremos por todo lo que es Andalucía, visitando muchas de las provincias. Iremos por todo el Levante, visitando hermanos en Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona. Subiremos por el País Vasco, bajaremos también a Zaragoza, Lleida. En fin, estamos calculando entre España y Europa, haremos aproximadamente unos 6.000 a 7.000 kilómetros, visitando hermanos, bautizando gente, probablemente casando a otras personas. Y si el año pasado nosotros nos llegan a decir que al año siguiente nos estaríamos dedicando a esto durante los próximos 3 meses, porque venimos ahora por 3 meses, no nos lo hubiéramos creído. Pero el Señor es maravilloso, el factor sorpresa sigue estando ahí y estamos muy contentos y muy agradecidos porque todo esto, quien lo está haciendo es el Señor. Esto que habéis visto de este pastor de Colombia que manda saludos para la iglesia, esto es lo normal y lógico hoy en día, porque la virtualidad no es algo que ha venido y se va. La virtualidad es algo que ha venido a quedarse. Y sé que Dios ha roto en este tiempo muchos esquemas, muchas estructuras, mucha religiosidad, pero centenares y miles de personas se han convertido en este tiempo difícil, en este tiempo de pruebas para el mundo, pero en el que yo estoy plenamente convencido que desde el siglo I Dios no había hablado tan claramente a su pueblo, a la iglesia, como en este último año. Ha habido tiempos, digamos, de sequía espiritual. Ha habido tiempos de sufrimiento, de sembrar y de sembrar, de llorar, de problemas, de dificultades, pero yo siento de verdad en mi corazón deciros que Dios ha dicho, ahora es el momento. Y todo lo que hagamos, a donde vayamos, con quien hablemos, el Señor va a respaldar su obra, porque Él sabe que le amamos. Y cuando Él encuentra un pueblo que le ama, que se deja usar por el Señor, las sorpresas van a ser constantes y permanentes. Tenemos una iglesia local en Tenerife que pastoreamos hace 20 años. El domingo pasado celebramos el aniversario. Tenemos una iglesia virtual formada por miles de personas en muchas partes del mundo, desde Australia hasta España, pasando por Japón, por toda Europa, por toda Latinoamérica, pero ya también tenemos parte de esa iglesia en la presencia del Señor. Porque también ha habido muchos hermanos, o unos cuantos hermanos, que no nos ha dado tiempo de ir a visitarlos y que ya están en la presencia del Señor. Y la verdad es que es tremendo ver cómo el Señor se ha estado moviendo y se está moviendo en este tiempo. Y yo quiero que en esta mañana estemos abiertos a lo que el Señor nos quiere compartir y enseñar. Porque a veces tenemos como la sensación, sobre todo los que llevamos mucho tiempo en los caminos del Señor, que ya lo sabemos todo, ¿no? Algunos de ustedes han tenido el honor y el privilegio de haberse criado en hogares cristianos, donde tu padre, tu madre, tus abuelos, tus antepasados ya venían a los cultos, ¿verdad? Prácticamente naciste en la iglesia. Pero lo que el Señor está haciendo en este tiempo, yo jamás en mi vida, en 40 años que llevo ininterrumpidamente sirviendo al Señor, jamás en mi vida lo había visto. Nunca, nunca. La facilidad con la que la gente se está acercando al Señor. Cómo la gente está descubriendo lo que significa disfrutar del ministerio. Lo que significa disfrutar de nuestra comunión con el Señor, el aprender a gozarnos en las pruebas que estamos teniendo y hemos tenido, ha sido realmente algo maravilloso que no se puede aprender leyendo un libro ni escuchando sermones, sino viviéndolo en carne propia. Y tengo que decirles que todas las cosas que han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo? Dicen amén. Oramos un momentito al Señor. Y nos vamos inmediatamente a la carta de Pablo a los Filipenses, pero antes vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da en esta mañana de poder estar aquí reunidos en torno a su presencia, en torno a su palabra.
Señor, te damos infinitas gracias por este privilegio tan maravilloso que nos estás dando en esta mañana, de poder estar aquí reunidos en tu presencia, Señor, sabiendo que tú estás en medio nuestro, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú hables a nuestros corazones, que podamos salir de aquí totalmente renovados, fortalecidos, animados, con nuevas fuerzas, con un anhelo tremendo de servirte, de honrarte con nuestra vida. Y te doy gracias por todos y cada uno de los hermanos que están aquí, por los que están en sus hogares y en otros países, viendo y escuchando en este momento este culto. Habla nuestras vidas, ministranos, Señor, muéstranos qué es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas en este tiempo. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Llevo días, llevo semanas realmente, llevo meses realmente reflexionando en esta carta preciosa de los filipenses. Se nota que Pablo amaba mucho a esta congregación. No hay dos iglesias iguales, ¿eh? Esto es como los hijos. Puedes tener 4, 5, 6, 8 hijos o más. Como el otro día una mujer que parió 9. Pensaban que venían 7, al final vinieron 2 más de regalo, ¿no? Qué increíble, ¿no? No hay dos iguales, todos son diferentes, todos son distintos. Las iglesias pasa exactamente igual, aunque sean de la misma denominación, aunque hayan sido fundadas por el mismo pastor o evangelista o lo que sea, no hay dos iglesias iguales. Y Pablo tenía un amor especial por estos hermanos. Esta iglesia nació de una forma, digamos, diferente a todas las demás. ¿Por qué? Porque no fue producto de la predicación, de la enseñanza, de la exposición de la palabra en una sinagoga, como era lo habitual. De ahí sacó un grupito de hermanos que después se consolidaron, se convirtieron al evangelio. Sino esta iglesia nació fundamentalmente a través de mujeres, a través de hermanas que entendieron el evangelio, que abrieron su hogar, y ahí nació la iglesia que durante 8 años se calcula que estuvo pastoreando Lucas, aquel que viajaba con Pablo de un lugar a otro. Pablo llega a esta ciudad. No hay sinagoga, no hay minyan, es decir, no hay un grupo mínimo de 10 hombres judíos para poder establecer un culto público, y por lo tanto las mujeres se tienen que ir a un río a celebrar pues sus tiempos de oración, porque saben que oraban 3 veces al día, por la mañana, por el mediodía y por la noche. Y Pablo aprovecha esa circunstancia para acercarse a ese río, y dice la Biblia que allí había una mujer llamada Lidia, que era de una ciudad donde había habido muchos líos. No sabemos si esta mujer era miembro de esa iglesia o no, pero dice que era vendedora de púrpura, y el Señor abrió su corazón y Pablo les pone la palabra y esta mujer les abre el hogar, y ahí arranca una iglesia, no sin dificultades, no sin problemas. Antes de ir a esa ciudad de Filipo, la Biblia dice que Pablo entró, había tenido una visión, un varón macedonio, tal vez por su aspecto, por su forma de vestir, entendió que era de otro continente, y le decía: ven, pasa y ayúdanos. Y Pablo captó el mensaje, lo comparte con su equipo y dice: y dimos por cierto que Dios nos llamaba, hablando en plural. Ellos no tenían que confirmar la palabra recibida. Eso de confirmar la palabra, sinceramente, no lo veo en ninguna parte de la Biblia. Solamente una vez un hombre pidió confirmación de parte de Dios, pero este factor no habla a su favor, sino más bien en contra. Era Gedeón, que no se terminaba de fiar de que Dios lo estuviera llamando, ¿verdad? Entonces ellos entendieron que si el Señor llamaba a Pablo para esta misión especial, todos los que viajaban con él tenían que apoyarlo y tenían que ir a Filipo. Y cuando llegan a Filipos, a los pocos días, dice la palabra de Dios, pues que le dan una paliza tremenda con varas, los meten dentro de una cueva o dentro de una cárcel, pero allí ellos aprovechan la circunstancia para alabar a Dios. ¿Qué otra cosa mejor que hacer en la cárcel más que alabar a Dios? Comenzaron a cantar a medianoche y dice la Biblia que las cadenas se cayeron, las puertas de la cárcel se abrieron, y otra vez el Señor derrama su gloria en medio de unas pruebas terribles, y toda una familia entera se convierte y se bautiza esa misma noche. Más miembros añadidos a la iglesia. Y así nació esta congregación. Y Pablo tenía una inclinación, un amor especial por esta iglesia. Prueba de ello es que habla de una forma muy personal. Muy personal. Ahora, él no está escribiendo la carta 14 años después de la fundación de la misma, en su mejor momento, ministerialmente hablando, sino que él está preso en Roma. Él aprovecha el tiempo, escribe cartas maravillosas, una de ellas es esta. Y la palabra más repetida a lo largo y ancho de la epístola es gozo, regocijaos.
Regocijaos en el Señor. Me gozo cuando oro por vosotros. Me gozo cuando me habéis mandado aquella ofrenda que os faltaba la oportunidad. Me gozo continuamente, gozándose por todas las cosas, por todas las circunstancias. No lo vemos cuestionando a Dios. Señor, me has llamado, me has mostrado una visión. Ha sido clarísimo el llamado que he recibido para venir a esta ciudad a ministrar, a levantar tu obra. Y no nos reciben, no nos aceptan, no hay la plataforma típica que yo utilizo para evangelizar y para ganar almas para ti. Pero no importa, no cuestiona al Señor en ningún momento. Él sabe perfectamente que Dios sabe lo que está haciendo, que todo está bajo el control de Dios y que todo está saliendo según el plan de Dios. Él no se queja, Él no entra en ese lamento, en ese lloriqueo absurdo y ridículo, que por cierto no sirve absolutamente para nada y que además puede contagiar a una persona. Él sabe perfectamente que las circunstancias son las que el Señor ha permitido y se adapta a ellas. Incluso revela algo que nunca le había dicho a ninguna congregación. He aprendido en todos estos años, y ya llevaba más de 14, 15 años sirviendo al Señor a tiempo completo, viajando por todas partes, he aprendido mucho, pero una de las cosas que he aprendido es adaptarme a las circunstancias y no dejar que las circunstancias me dominen o me controlen, sino que yo he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, en todo y por todo estoy enseñado. Y al final es cuando dice el famoso texto, que muchísimos cristianos saben de memoria, pero que lo sacan del contexto, diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero para llegar a ese punto, para llegar a esa conclusión, ¿verdad? Él ha tenido que pasar por una escuela tremenda, donde a través de múltiples pruebas, él ha aprendido a gozarse y a adaptarse a las circunstancias y utilizar los problemas como plataforma para descubrir a Dios y para servir a los demás. Él sabe perfectamente que la queja no le va a llevar a ningún nivel de madurez ni de desarrollo ministerial, sino él sabe perfectamente que lo mejor es mantener una buena actitud en medio de la prueba. Él sabe perfectamente que ahora está en la cárcel, pero da igual. Él sigue escribiendo, él sigue ministrando, él sigue mandando ánimo, él sigue mandando palabras de aliento, porque él sabe perfectamente que se puede una persona gozar en las pruebas y además estar activo en medio de las pruebas. No de brazos cruzados, no lamentándonos, no quejándonos, sino viendo cómo el Señor mueve las circunstancias y cómo el Señor lo usa en medio de tanto dolor y de medio de tanta adversidad. Dije al principio que sinceramente creo que desde el siglo I Dios no había hablado tan claro y tan directamente y de una forma tan contundente a su amada iglesia como en este tiempo. Desde el año pasado, si observamos, Dios no ha parado de hablar. Dios no ha parado de mostrarnos cosas. Ahora, la pregunta que deberíamos todos hacernos en esta mañana, creo que nos vendría bien, es si todo lo que he estado haciendo, si todo lo que hago, mis estudios, mi trabajo, mi familia, mis recursos económicos, mis dones, mis talentos, etcétera, etcétera, si todo lo que yo he estado haciendo y estoy haciendo está redundando para el progreso del Evangelio, sí o no. Porque si lo que estoy haciendo, a lo que me estoy dedicando, no hace que el Evangelio progrese y que el reino de Dios se extienda, tengo que pararme y preguntarme por qué mi vida no está proyectando esa bendición de Dios en todo lo que hago y en todo lo que digo. ¿Es la bendición de Dios una realidad en tu vida o es una asignatura pendiente? ¿Vives del trabajo, de las glorias de otras personas en el pasado o estás viendo cada día una renovación constante y permanente en tu vida, en tu trabajo, en tu ministerio, en la congregación? La iglesia no puede quedarse estancada en este tiempo, porque la iglesia ha estado mucho tiempo sorda, incluso hasta muda, diríamos. Pero ha llegado el momento en el que la iglesia tiene que brillar, como dice Pablo en esta carta, como luminares en medio de una generación perversa y maligna. Los cambios que se están llevando en lo natural, incluso hasta hace unos días atrás lo hemos visto en España, los cambios que se están llevando en lo natural es un reflejo de los cambios espirituales que están sucediendo en el mundo espiritual y de los cuales la iglesia tiene que aprovecharse y tiene que subirse al carro de lo que Dios está haciendo y diciendo y mostrando, indicando clarísimamente en estos últimos tiempos. El apóstol Pablo sabe perfectamente que el Señor lo tiene todo bajo su control y que no hay nada que está ocurriendo como fruto de la casualidad o de la coincidencia, sino que hay un plan, hay un propósito de Dios. Y hay momentos en los que sirve al Señor de una manera y ahora ha llegado el momento de servir al Señor desde la cárcel. Ya no hay multitudes escuchándolo,
Pero lo que aquel hombre hizo en el más absoluto anonimato, en el encierro de aquella cárcel romana, ha llegado hasta el día de hoy. Prueba de ello es que aquí estamos hoy en torno a una carta que un preso escribió hace 2000 años. Pensando en todo esto, me venían a la mente las palabras del profeta Jeremías cuando estuvo hablando y profetizando y mostrándole al pueblo, sobre todo de Jerusalén, lo que tenían que hacer, los cambios que tenían que producirse. Y al final, como conclusión de su ministerio, dice, por ahí por el capítulo 8 de su libro, ha pasado la siega, ha terminado el verano y todo sigue igual. Parafraseando la palabra, ¿verdad? Es decir, Dios se ha movido, Dios ha hablado, Dios ha actuado, las circunstancias han cambiado, pero seguimos exactamente igual o peor. Yo creo que ahora es el momento idóneo para que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, nos demos cuenta de que tenemos herramientas en nuestras manos para alcanzar a multitudes sin movernos de nuestra casa, sin movernos de nuestro lugar de culto. Prueba de ello es que esta mañana un hermano que a lo mejor nunca conoceréis personalmente, os ha mandado un mensaje desde la otra parte del mundo, a miles de kilómetros, que están siendo bendecidos a través de lo que estáis haciendo en esta pequeña iglesia local. Porque curiosamente lo que yo noto en este tiempo es que lo pequeño, lo insignificante, lo que otros criticaban, cuestionaban y no valoraban es lo que Dios ha decidido en este tiempo utilizar. Miren, por ejemplo, nuestro ejemplo. Una isla que cuando hablo de ella, algunos dicen, pero eso está por allí, por Nueva Zelanda, ¿no? No, un poco más acá. Ah, bueno, está por allí, por Micronesia. No, déjense de la necia. Estamos al lado de África. Ah, incluso si ven alguno de los billetes, una de las islas ni siquiera aparece. No le voy a decir cuál. Búsquenla ustedes. Una isla que si salimos corriendo nos caímos al agua, de lo pequeña que es. Gente sencilla, con un teléfono en la mano, hemos podido alcanzar a miles y a miles de personas. Encerrados en una iglesia sin nadie que nos escuchara, o por lo menos eso es lo que yo creía, el Señor estaba haciendo una obra, una auténtica revolución, como dicen algunos hermanos, en el buen sentido de la palabra, y cantidad de personas que hacía 15, 18, 20 y más años que no se congregaban, se han vuelto a reconciliar con el Señor en este tiempo. Católicos ya hemos perdido la cuenta. Antaño teníamos que ir a una población, en nuestro salón de la casa, tal vez en un pequeño local que pudiéramos alquilar, comenzábamos a trabajar repartiendo folletos, evangelizando, invitando al de arriba, al de abajo, al vecino, al compañero de trabajo, para ver si alguien se convertía y podíamos abrir una iglesia. Si hoy en día tuviéramos obreros que dijeran, yo quiero ahora servir al Señor, podríamos mandar obreros por todas partes del mundo, financiados y pagados para atender a centenares de personas que dicen, aquí estamos, por favor, vengan a atendernos, a ayudarnos. ¿Cuándo había pasado eso en nuestra vida? Jamás. Ahora tenemos que ir a visitar a la gente que ya está convertida. Antes íbamos a hacer campañas evangelísticas y antes viajamos para ver si alguien se convertía y ahora el Señor le ha dado la vuelta a la tortilla, si me permiten la expresión, y lo ha hecho al revés. Ahora tienen la gente y ahora a ver si es verdad que aquellos que decían, Señor, cuenta conmigo, Señor, quiero servirte, Señor, quiero honrarte, a ver si es verdad que ahora que lo tienen todo en bandeja, a ver si ahora es verdad que toman las riendas y se encargan de servir al Señor, porque ahora es el momento de poder hacerlo. El apóstol Pablo no se limitó única y exclusivamente a estar en una cárcel y darle testimonio al que está a su derecha o a su izquierda, sino que entendió que la herramienta que él tenía en su mano, tremendamente poderosa, era escribir cartas, era escribir epístolas. Ay, hermanos, siempre he creído que si el apóstol Pablo hubiera tenido acceso a las redes sociales que tenemos nosotros hoy en día, les puedo asegurar que estaría todo el día, de por la mañana a por la noche, compartiendo, discipulando, enseñando, preparando a sus obreros, ¿verdad? Pero eran las herramientas que aquel hombre de Dios tenía en su momento y las supo utilizar. Y la iglesia hoy en día no puede darle la espalda a una realidad que hay allá afuera, miles, millones de personas que nunca pisarán una iglesia, pero que el Señor ha sido tan maravilloso que nos ha permitido meternos en la casa de miles de personas en tiempo real y desde sus casas
reflexionar un día y otro día y otro día. Y esto ha sido, hermanos, como esa gota que poco a poco va rompiendo y ablandando los corazones. Yo les quiero pedir oración porque vamos a visitar muchos lugares donde algunos de los miembros no son convertidos, pero nos han abierto la casa. Maridos de hermanas que se han convertido, mujeres que han tenido un encuentro con el Señor, pero que a lo mejor sus hijos todavía no, pero ven los devocionales, ven el pastor online, ven los cultos y tienen esa curiosidad de decir, a ver quién es este tío. A ver cómo es, a ver qué tamaño tiene, porque siempre lo vemos de cintura para arriba, ¿no? Yo quiero que oren y estamos pidiéndole a un ejército de gente por todas partes del mundo que oren para que este viaje, este primer viaje misionero, como lo hemos denominado, sea un viaje de milagros, sea un viaje de conversiones, sea un viaje en el que podamos decir, hermanos, ahora está la semilla brotando y solamente es cuestión de ir, regarla y abonarla para que el reino de Dios se extienda por todas partes. Tenemos el caso de una persona que lleva 6 años postrada en cama. Durante 6 años no ha podido salir de su casa. Oyendo los cultos, oyendo lo que retransmitimos, se ha convertido al Señor. Nunca jamás en su vida, probablemente, a menos que Dios haga un milagro en él, podrá visitar una iglesia, pero ha hecho de su casa una iglesia donde 14 personas toda la semana se reúnen para orar y escuchar la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Si no nos contara la gente todo esto, nosotros no seríamos conscientes de lo que el Señor está haciendo. Pero el Señor no ha parado de obrar, el Señor no ha parado de mostrarnos que es el momento de actuar y de movernos y de ver la gloria del Señor. Porque durante muchísimo tiempo, durante generaciones, hemos estado creyendo, seamos sinceros, en cosas que no habíamos visto. Pero ahora hemos comenzado a vislumbrar lo poderoso que es el Señor y lo grande que es el Señor cuando Él dice, ahora ha llegado el momento de hacer maravillas. Mi pregunta es, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué habéis aprendido vosotros, Iglesia de Revive, en este tiempo? Desde el año pasado que nos encerraron hasta el día de hoy. ¿Qué hemos aprendido? No quiero pensar que algunos creyentes quieren volver a la antigua vida, a lo que llaman la normalidad, creyendo que lo normal era lo que dejamos y no se dan cuenta que lo normal, probablemente durante mucho tiempo, sea el tipo de vida que estamos llevando. ¿Cuándo íbamos a pensar nosotros que haríamos listas para que tú puedes venir, tú no puedes venir, a ti te toca hoy, a ti te toca la semana que viene? ¿Saben la cantidad de gente que se está quedando fuera de los cultos porque no pueden asistir? ¿Qué será el día que todos puedan venir? Probablemente vais a tener que comenzar a buscar un local nuevo. La iglesia suele tener la tendencia de terminar amando el sitio y es lo peor que puede ocurrir. Porque cuando un porcentaje de la iglesia está ocupada, está llena, como es el caso de hoy, este local ha dejado de sernos útil. La iglesia no puede parar de crecer, tanto en calidad como en cantidad. Y estoy plenamente convencido que hay muchos más hermanos que se han quedado fuera hoy sin poder venir al culto que los que estamos aquí presentes. Por lo tanto, Cangas necesita una iglesia poderosa que sea capaz de mostrar y de marcar una diferencia y comiencen a buscar otro local. No se preocupen por la provisión, ¿eh? Yo sé que hay hermanos que siempre llevan la Biblia y la calculadora. A veces más la calculadora que la Biblia. Pero estábamos pensando cómo vamos a poder hacer para reunir a los hermanos de diferentes localidades de Madrid y bautizarlos. No podemos ir tenemos que cuidarnos muchísimo, lo entendéis, ¿verdad? Vamos a estar recorriendo todo el país y no queremos ni contagiar sin querer, ni tampoco que nos contagien. Y Moy, tu hijo, nos dice, oye, ¿por qué no alquiláis una casita de estas así a las afueras, estilo casa rural, algo así, que tenga una piscina? Digo, bueno. Entonces me dice, yo la voy a buscar, y la encontró. Y en la Sierra Madrileña alquilamos una casa para el sábado, domingo y lunes, donde vamos a juntar de diferentes localidades de pueblos de Madrid, que ni sé dónde están, ya veremos, para que allí podamos estar juntos, porque tengo que hacer los cultos, salvo el de hoy. Todos los domingos tendré que estar en algún lugar para predicar en directo a nuestra iglesia en Tenerife y para celebrar bautismos.
Y esa casa nos han cobrado 300 euros. Y el lunes pasado, cuando terminé el espacio del pastor online, salía, porque cuando termina el pastor online yo tengo que escuchar y leer cientos y cientos y cientos de correos y salgo con la cabeza así. Y salí a coger un poco de aire y me senté en un banco en la plaza que parecía un viejo. Con todo mi respeto, ¿eh? O a lo mejor es que soy viejo, ¿no? También, no sé. Y me entra un WhatsApp del tesorero, de uno de los tesoreros de la iglesia y me dice, una hermana de Alemania te ha mandado una ofrenda para ayudarte en el viaje de 300 euros. Y el corazón me dio un vuelco y yo dije, Dios está en esto. Aún no hemos ido a la casa, aún no la tenemos, digamos, apalabrada, y ya el Señor había suplido exactamente la misma cantidad que nos hacía falta. Empiezo a pasear con Trotsky. Trotsky es mi perro, no vayan a pensar nada raro. Empiezo a pasear con Trotsky por la calle. Claro, después pensamos, Trotsky, le teníamos que haber puesto Pablo, Lucas o Jeremías, pero Trotsky, nos dimos cuenta tarde, fue idea de Elena. Dice que en Seijo había un señor hace años, cuando trabajaban de Cogar, que tenía 2 perros, Kiva y Trotsky. Y dice, ay, si algún día tengo un perro, le pongo Trotsky. Digo, pues le podía haber puesto San Lucas, por ejemplo, pero bueno, da igual. Paseando con Trotsky por la calle, me escribe un pastor de Estados Unidos que no he visto personalmente nunca. Colaboramos porque él pone nuestros cultos y todo eso en su canal de televisión. Y me dice, pastor, una pregunta, José Manuel. Nunca me habían llamado tanto José Manuel como en este último año. Nunca. Y digo, sí, dígame. Dice, más o menos ¿cuánto calculas que te vas a gastar en combustible, en peajes, en comida, en este viaje? Digo, la verdad es que no tengo ni idea. Dice, ¿cómo lo tienes organizado? Digo, perfecto, tengo todo organizado. ¿Qué vas a hacer? Digo, entra en tu aposento, cierra la puerta y tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. Llevo 40 años haciéndolo. Así que esto funciona. Y me dice, bueno, hermano, gracias por la información. A los pocos días me escribe y me dice, pastor, con mi papá de 93 años, perfectamente centrado en su cabeza, nombre de Dios, otro hermano de la iglesia y yo personalmente, te vamos a mandar una ofrenda de 2.500 euros para tu viaje. Sin pedirlo, sin buscarlo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas. Así que cuando vengamos dentro de un mes o 2 o 3 por Galicia, nos veréis más gordos, nos veréis bien comidos, no vamos a pasar hambre porque el Señor siempre va delante de nosotros, abriendo camino, porque todo lo que ocurre es para el progreso del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y detrás nos sigue el bien y la misericordia todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el mensaje que yo os quiero transmitir en esta mañana es que estamos viviendo un tiempo glorioso. Sí, no se imaginan ustedes la cantidad de gente, pero nos vacunamos, no nos vacunamos, y si nos meten el chip, la marca de la bestia, y si nos controlan, digo, ¿pero qué marca? Miren, hermanos, es increíble ver cómo en este tiempo el Señor con su palabra ha desmantelado tantos engaños, tantos temores, tantas mentiras. Hermanos, iglesias enteras que nos han escrito de Latinoamérica, diciéndonos, pero nos han enseñado que si nos vacunamos se nos va el Espíritu Santo. Digo, ¿pero a dónde? ¿Pero cómo que se va el Espíritu Santo? ¿Qué estáis diciendo? No os podéis imaginar la cantidad de locuras que hemos tenido que escuchar, y gracias al Señor con su palabra, porque su palabra es viva, es eficaz, es cortante, penetra, habla, clarifica, exhorta, anima, reprende, redarguye. Gracias al Señor con el poder de su palabra hemos podido ayudar y bendecir y ministrar a montones de personas que ahora dicen, por fin, después de tantos años, entiendo esto y entiendo lo otro y entiendo esto y tal. Hermanos, estamos en un tiempo glorioso. Yo os animo a que sigáis retransmitiendo los cultos, a que hagáis los devocionales, y cuando penséis que no sirve para nada el esfuerzo, que no os ve nadie, es cuando más gente os está viendo y os está escuchando. Porque hay hambre de Dios. Uno dice, pero yo no noto, es que no es cuestión de notar, es cuestión de moverse en fe. Y en la medida en que nosotros le creamos al Señor, en esa justa medida, el Señor nos sorprenderá cada día. Porque esa es la voluntad de Dios para todos y para cada uno de nosotros. Este tiempo de pruebas a algunos los ha hundido, porque esto es como la ropa, ¿sabéis? La ropa es para cubrirnos, pero en algunos casos la ropa que algunos se ponen los descubre.
Si te la has puesto para cubrirte, es todo lo contrario, has descubierto tu corazón de una forma terrible. Pues las pruebas exactamente igual. Las pruebas descubren la realidad de un corazón, de un hijo de Dios. ¿Cómo reaccionamos? Si somos capaces de decir gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú cuidas de tu amada iglesia. Porque tú vas delante de nosotros. Porque el Señor tiene todo bajo control. Y porque esta iglesia, todo lo que ha pasado, no ha sido en vano. Ha sido la escuela que vosotros necesitabais pasar para llegar a este punto. Y la pregunta es, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué? Esto no ha hecho más que empezar, hermanos. Algunos me decían, y termino, bueno, hazte a la idea que cuando ya se vaya la gente vacunando y la pandemia vaya retrocediendo y la gente vaya volviendo a las iglesias, hazte a la idea de que esto se va a ir al garete. Y le digo, esto no ha hecho más que empezar. No es que estemos en contra de la iglesia local, ni mucho menos. Yo soy pastor de una iglesia local. Pero no dejemos de reconocer una cruda realidad, que hay miles de personas que no pueden salir de sus hogares. Hay millones de hermanos nuestros que por la edad que tienen les prohíben asistir a la iglesia. En Estados Unidos, en muchas congregaciones, a partir de 65 ya está prohibida la entrada a muchas congregaciones. Miles de iglesias se han cerrado. Se ha quedado muchísima gente sin pastor. Cientos de pastores han muerto en este último año. En España ya he contado 18. ¿Y qué vamos a hacer con todo ese pueblo de Dios? Ahora el Señor va a usar de una forma espectacular a esta congregación, no solamente aquí en esta comarca, sino en el mundo entero, porque lo que Dios os ha dado no es para que solamente lo disfrutéis y lo gocéis vosotros en los cultos, sino es para bendecir al mundo, y de aquí saldrán personas que van a servir al Señor de una forma increíble, como jamás en vuestra vida os habíais imaginado. Oramos al Señor en esta mañana, hermanos. Gracias por esta oportunidad que nos habéis dado. Por favor, orar por nosotros. Salimos el jueves temprano en la mañana y no sabemos cuándo volveremos. Estaremos 3 meses en la península. Que el Señor nos use, que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Y le pasaremos informes para que ustedes disfruten juntamente con nosotros de lo que el Señor está haciendo, ¿sí? Señor, te doy gracias por esta hermosa congregación, este equipo precioso de alabanza, por todos y cada uno de sus obreros, por Walter, por los hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, creemos que es el tiempo en el que tú vas a usar de una forma especial a tu amada iglesia.